¿Cómo puede un puñado de hombres detener al ejército más grande que el mundo haya visto jamás? ¿Por qué un rey acepta marchar sabiendo que no regresará vivo? ¿Cómo una decisión aparentemente suicida logra hacer sangrar a un imperio que se creía invencible? Mientras millones de soldados avanzan como una marea imparable, un pequeño grupo se planta en un paso estrecho y decide no retroceder. Pero esta historia no trata solo de números ni de batallas. Trata del orgullo de un hombre que se creía un dios y del precio real de desafiarlo. Para entender por qué este enfrentamiento cambió la historia para siempre, hay que mirar lo que ocurrió en esas puertas ardientes. No avanzaba un ejército, avanzaba un mundo entero en movimiento. Durante días y noches interminables, millones de pasos trituraron la tierra hasta convertirla en barro y polvo, secaron ríos y borraron lagos de los mapas. Cuando las tropas persas se detenían para beber, el paisaje quedaba marcado para siempre. Era una marea de hierro empujada por la voluntad de un solo hombre. En el centro de esa inmensidad se sentaba Jerjes, observando desde lo alto, convencido de que su poder no tenía límites y de que los dioses caminaban a su lado. Las historias de su avance corrían más rápido que sus caballos. Ciudades enteras se paralizaban antes de ver una sola lanza persa. El miedo viajaba de boca en boca, exagerado y deformado, hasta convertirse en certeza absoluta. Resistir era inútil. Los oráculos hablaban de fuego, ceniza y destrucción total. Los líderes griegos discutían, dudaban y perdían tiempo precioso mientras el horizonte se oscurecía con humo y polvo. Todo indicaba que el mundo libre estaba a punto de desaparecer bajo el peso de una fuerza imposible de detener. Y sin embargo, frente a esa avalancha humana, ocurrió algo impensable. Un grupo absurdamente pequeño comenzó a moverse hacia el norte. No marchaban con gritos ni fanfarrias, sino en un silencio inquietante que resonaba más fuerte que cualquier tambor de guerra persa. Eran pocos, tan pocos que resultaban casi irrelevantes en términos militares, pero su decisión rompía toda lógica. No huían, no negociaban, caminaban directamente hacia la boca del monstruo. Para Jerjes, aquello no era una amenaza, sino una curiosidad, un gesto inútil que sería aplastado sin esfuerzo. Desde su trono dorado, rodeado de lujo y poder, observaba cómo el miedo precedía a su ejército y asumía que ese mismo miedo acabaría doblegando a cualquiera que se interpusiera en su camino. No comprendía que en algún punto del estrecho paso de Grecia, el terror estaba a punto de encontrarse con algo aún más peligroso. Hombres que ya habían aceptado la muerte y no tenían nada que perder. Al frente de ese pequeño grupo marchaba un hombre que no encajaba con la imagen de un héroe joven e impulsivo. Leónidas tenía alrededor de 50 años, el rostro marcado por cicatrices, el cabello encanecido y una calma que solo poseen quienes ya han hecho las paces con su propio final. Mientras el resto de Grecia debatía, Esparta se refugiaba en la excusa perfecta, las Carneas, un festival sagrado que prohibía iniciar campañas militares. Para los éforos y los políticos, declarar la guerra en ese momento sería una blasfemia. Para Leónidas, era una condena disfrazada de tradición. No hubo discursos solemnes ni promesas de gloria. El rey entendió que marcharía prácticamente solo. Eligió a su guardia personal, 300 hombres que cumplían una condición precisa y brutal. Todos debían tener hijos varones. No era una selección al azar ni un gesto simbólico. Era un cálculo frío. Esparta no perdería su futuro si aquellos hombres no regresaban. Cada uno de ellos sabía exactamente por qué había sido elegido y lo que eso significaba. Leónidas no avanzaba para conquistar tierras ni para regresar triunfante a su trono. Caminaba con la certeza pesada de quien ya ha asistido a sus propios funerales. Conocía las matemáticas mejor que cualquier general persa. Sabía que no existía un escenario en el que la victoria fuera posible en términos convencionales. Aquella misión no era una defensa clásica, era un sacrificio medido al detalle.
Cada paso hacia el norte era un paso más lejos de su hogar y más cerca de una muerte segura. Sin embargo, en esa aceptación absoluta residía su verdadera fuerza. Los hombres que marchaban con él no lo seguían por miedo ni por obligación. Lo hacían porque entendían que su rey no les mentía. No prometía supervivencia, solo sentido, frente a un imperio que se creía eterno. Leónidas había tomado una decisión que cambiaría el curso de la historia: convertir una derrota inevitable en un mensaje imposible de ignorar. Leónidas no eligió el lugar al azar. Observó el mapa de Grecia como un carnicero observa un cuerpo, buscando el punto exacto donde un solo corte puede detener a una bestia enorme. Ese lugar eran las Termópilas, las puertas calientes, un paso estrecho donde las montañas chocaban contra el mar y obligaban a cualquier ejército a comprimirse en una franja de piedra. Allí, los números dejaban de tener sentido. Allí, 1 millón de hombres no podía desplegarse. Tenían que hacer fila. En ese corredor angosto, la mayor fortaleza persa se transformaba en su peor debilidad. La caballería no tenía espacio para maniobrar. Los arqueros perdían su ventaja. Y la masa interminable de soldados se convertía en un estorbo mortal para los que avanzaban en primera línea. Leónidas había convertido el terreno en un arma. No necesitaba vencer al ejército de Jerjes, solo necesitaba neutralizarlo el tiempo suficiente. El aire del paso estaba cargado con el olor acre del azufre que brotaba de las aguas termales. Era un aroma denso, sofocante, como si la propia tierra anunciara el infierno que estaba a punto de desatarse. Cuando los griegos llegaron, vieron algo que confirmaba la magnitud de lo que enfrentaban. A lo lejos, las hogueras persas cubrían el horizonte como un reflejo del cielo estrellado. No era un campamento militar, era una ciudad entera desplegada para la guerra. Un explorador persa se acercó esperando encontrar hombres cavando trincheras con desesperación o temblando ante lo inevitable. En su lugar, vio algo que lo desconcertó por completo. Los espartanos se peinaban el cabello, aceitaban sus cuerpos y reían en voz baja, como si se prepararan para una celebración. No mostraban prisa ni miedo. Aquella calma era más inquietante que cualquier fortificación. Cuando el explorador informó a Jerjes, el rey rió con incredulidad. No podía comprender esa conducta. No entendía que para un espartano la guerra no era una tragedia, sino la culminación de toda una vida de entrenamiento. Morir en combate no era un fracaso. Era el destino para el que habían sido moldeados desde la infancia. Y en ese estrecho paso, esa mentalidad estaba a punto de chocar con la arrogancia de un imperio que jamás había sido detenido. Jerjes no atacó de inmediato. Durante 4 días se sentó en su trono dorado, bebiendo vino y observando el paso en silencio, convencido de que la sola visión de su ejército bastaría para quebrar la voluntad griega. Cada hora que pasaba era una presión psicológica constante, una losa de miedo destinada a hacerlos huir sin necesidad de derramar sangre persa. Pero en el estrecho no hubo rendición, solo silencio. Un silencio que, para un rey que se creía un dios, resultaba una afrenta directa. Cuando su paciencia se agotó, envió un emisario con una oferta simple y arrogante. Si entregaban las armas, sus vidas serían perdonadas. Era una propuesta formulada desde la certeza absoluta de superioridad. Leónidas alzó la mirada, sin alzar la voz ni mostrar emoción, y respondió con 2 palabras que atravesarían los siglos: ven y tómarlas. No fue una negativa, fue una invitación. La diplomacia había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de la sangre. El suelo del paso tembló cuando la primera ola avanzó. 10.000 medos cargaron con gritos de guerra, seguros de que aplastarían aquella línea insignificante en cuestión de minutos. Corrieron hacia el muro de escudos con la confianza de hombres que jamás habían conocido la derrota. Los griegos no retrocedieron, no dudaron. Bajaron las lanzas, ajustaron los escudos y esperaron el impacto. El choque no sonó como metal contra metal, sino como un trueno húmedo y nauseabundo de cuerpos aplastados. La primera fila de medos se estrelló contra la falange y dejó de existir.
cientos de lanzas atravesaron carne al unísono, convirtiendo la velocidad persa en su propia sentencia. En aquel corredor de piedra no había espacio para maniobrar ni para escapar. Los hombres de atrás empujaban a los de adelante, lanzándolos directamente contra las puntas griegas. Los espartanos no luchaban como individuos en busca de gloria. Funcionaban como una máquina perfecta. Empujaban con los escudos, derribaban cuerpos y clavaban las lanzas con precisión fría en cuello, rostro y ingle. Cada movimiento estaba calculado para matar rápido y conservar energía. Las armas persas rebotaban inútiles contra las corazas de bronce. Sus escudos se deshacían, su número, que en campo abierto habría sido letal, allí se transformó en una trampa mortal. La sangre empapó el suelo y lo volvió resbaladizo. Los griegos se mantenían firmes mientras los persas caían y se ahogaban sobre los cadáveres de sus propios compañeros. Los gritos rebotaban contra las paredes del desfiladero, amplificando el horror. Leónidas estaba en la primera línea, luchando y sangrando con sus hombres. Un rey que combate codo a codo no ordena lealtad, la inspira. Cuando la línea frontal se fatigaba, la falange realizaba una rotación impecable. La primera fila retrocedía un paso y hombres frescos ocupaban su lugar. El muro de muerte se renovaba una y otra vez. Desde su trono, Jerjes observaba incrédulo cómo sus tropas de choque eran trituradas sin lograr una sola brecha. Los cuerpos se amontonaron hasta formar una barrera física frente a la falange, protegiendo aún más a los defensores. Finalmente, el espíritu de los medos se quebró. Retrocedieron en desorden, cubiertos de sangre que no era suya, dejando atrás una montaña de muertos. El silencio regresó a las Termópilas. Los griegos bajaron los escudos un instante, respirando con dificultad, y comprendieron algo decisivo. El mito de la invencibilidad persa acababa de morir. La derrota del primer día no fue solo una pérdida de hombres, fue una humillación pública. Jerjes comprendió que la fuerza bruta no bastaba. Necesitaba algo más que números. Necesitaba perfección. Al caer la noche, ordenó avanzar a aquellos cuyo nombre había sembrado terror desde la India hasta Egipto. Los 10.000 inmortales, su guardia de élite, marcharon en silencio absoluto. Sus armaduras doradas brillaban como escamas bajo la luz del amanecer. No gritaban, no corrían. Su reputación hablaba por ellos. Para el enemigo parecían una fuerza sobrenatural. Cada vez que uno caía, otro ocupaba su lugar, manteniendo siempre el mismo número. Leónidas observó la columna dorada acercarse y supo que el combate había cambiado. Ya no sería una matanza unilateral, sino un choque entre depredadores. Ordenó a sus hombres ajustar correas, respirar hondo y sostener la línea. Esta vez no se enfrentarían a reclutas empujados por el miedo, sino a profesionales de la muerte. El choque fue distinto. No hubo gritos desordenados, sino el sonido preciso del acero bien entrenado. Los inmortales no se lanzaron a ciegas. Sondearon la falange con lanzas largas y espadas curvas, buscando una fisura, un error mínimo. Atacaban con coordinación fluida, como una manada que rodea a su presa. Durante un instante, pareció que el muro griego podría ceder, pero el paso estrecho volvió a dictar las reglas. El estilo persa, elegante y abierto, quedó atrapado en un espacio donde no podía desplegarse. Los escudos griegos eran más grandes, las lanzas más largas y los cuerpos detrás de ellas más fuertes. Los inmortales recurrieron a tácticas sucias, disparando flechas a quemarropa hacia los rostros expuestos. Por primera vez, sangre espartana manchó el suelo. La falange rugió de ira. La respuesta fue brutal. Los griegos avanzaron empujando con los escudos, aplastando cráneos y deformando armaduras a golpes. La compostura fría de los inmortales comenzó a resquebrajarse. En el centro del combate, Leónidas luchaba con una ferocidad que desmentía su edad. Su lanza se movía con una rapidez casi invisible,
abriendo caminos de muerte entre la guardia de élite persa. Al ver a sus mejores hombres caer, los comandantes persas recurrieron a los látigos. Azotaban a los inmortales para forzarlos a avanzar, obligándolos a gastar sus cuerpos contra las lanzas griegas. La batalla se estancó en una trituradora de carne donde cada metro se pagaba con decenas de vidas. El sudor quemaba los ojos, los brazos ardían y la sed se volvía una tortura constante. Aún así, la línea griega no se rompía. Con el paso de las horas, incluso los inmortales comenzaron a retroceder, no por cobardía, sino por pura aniquilación física. Dejaron atrás cientos de cadáveres dorados mezclados con los cuerpos de los medos. Cuando el combate cesó, los griegos seguían en pie, sangrando pero invictos. Habían demostrado lo impensable. Incluso la élite de Persia podía morir en ese estrecho paso. Para Jerjes, la herida no era solo militar. Era una herida al mito de su divinidad. Tras 2 días de carnicería, el campo de batalla ya no parecía un paso de montaña, sino un pantano de sangre coagulada, escudos rotos y cuerpos apilados. El aire era irrespirable, espeso con el olor metálico de la muerte. Los griegos seguían en pie, pero sus cuerpos empezaban a traicionarlos. Los brazos pesaban, las manos temblaban, y cada respiración quemaba la garganta reseca. Habían ganado la batalla táctica, pero el enemigo más peligroso comenzaba a imponerse: el agotamiento humano. Jerjes lo comprendió desde su trono. Dejó de buscar una ruptura rápida y ordenó presión constante. No importaba cuántos hombres murieran mientras los defensores no tuvieran un solo instante de descanso. La marea persa avanzaba una y otra vez, empujada por oficiales y látigos, obligando a soldados aterrorizados a caminar sobre los cadáveres de sus propios compañeros. Para los griegos, la lucha se volvió mecánica: golpear, empujar, matar, sin gloria, sin emoción, solo supervivencia minuto a minuto. La sed se transformó en tortura. Las gargantas estaban tan secas que tragar era imposible. Algunos lamían la humedad de los escudos, otros bebían su propio sudor. La deshidratación nublaba la vista y convertía a los enemigos en sombras que se movían entre el polvo y la sangre. Aún así, la falange se mantenía. Rotaban hombres, cerraban huecos y seguían avanzando y retrocediendo como una sola criatura herida pero viva. Los persas intentaron flanquear por mar y fracasaron. Intentaron cruzar montañas de cadáveres para superar el muro de escudos y fueron rechazados. Cada intento ingenioso se estrellaba contra la disciplina brutal de Esparta. Pero el desgaste seguía su curso. Las reacciones se volvían apenas más lentas. Los errores tardaban un segundo más en corregirse. Eran grietas pequeñas, casi invisibles, pero Jerjes las vio. Mientras el sol descendía, ambos bandos quedaron atrapados en un estancamiento sangriento. Demasiado exhaustos para romper el equilibrio, separados por montones de muertos que ahora servían como murallas improvisadas. En ese silencio tenso, cuando la violencia parecía haber alcanzado su límite, algo cambió. Desde las montañas llegaron corredores con el rostro desencajado. Traían noticias que congelaron la sangre de los defensores. No hablaban de refuerzos ni de milagros. Habían visto antorchas moviéndose en la oscuridad. La retaguardia estaba en peligro. Mientras los griegos luchaban al límite de sus fuerzas, una sombra distinta se movía en el campamento persa. No llevaba armadura ni armas, solo una túnica raída y una mirada cargada de codicia. Su nombre era Efialtes. No venía impulsado por el miedo, sino por algo más peligroso: el resentimiento y la promesa de riqueza. Conocía las montañas, los senderos ocultos que solo usaban pastores y cabras. Caminos invisibles para un ejército, pero mortales en las manos correctas. En la oscuridad, Efialtes guió a los inmortales por un sendero estrecho que serpenteaba entre los árboles. Dejaron atrás caballos y armaduras pesadas para avanzar más rápido. El ascenso fue brutal, silencioso, marcado por respiraciones ásperas y pasos cuidadosos. El tiempo era su enemigo.
En la cima, 1000 hoplitas focios custodiaban el flanco por orden de Leónidas. Creían que la guerra estaba contenida en el desfiladero. No esperaban un ejército emergiendo del bosque como un fantasma. Cuando escucharon el crujir de hojas, ya era tarde. Una lluvia de flechas saturó la noche. Confundidos, los focios se retiraron hacia lo alto de la colina para resistir, convencidos de que eran el objetivo principal. Fue el error decisivo. Los persas no los persiguieron, siguieron descendiendo. La puerta trasera de las Termópilas quedó abierta. Abajo, antes del amanecer, los corredores llegaron al campamento griego con los pulmones en llamas y los rostros pálidos. La noticia cayó como un golpe de hielo. Estaban rodeados. La trampa perfecta se había convertido en una tumba. Leónidas escuchó sin parpadear. No hubo gritos ni maldiciones. Solo una aceptación silenciosa de lo inevitable. La batalla por la victoria había terminado. La batalla por el honor estaba a punto de comenzar. Con el amanecer, llegó la certeza absoluta. No había salida. El enemigo descendía por la retaguardia y el ejército principal se preparaba al frente. Leónidas convocó a los comandantes aliados, no para discutir tácticas imposibles, sino para salvar lo que aún podía salvarse. Miró los rostros agotados y vio miedo, pero también comprensión. Mantener a todo el ejército en el paso sería condenarlo a una muerte inútil. La orden fue clara y silenciosa. La mayoría debía retirarse de inmediato y vivir para defender sus ciudades. No fue una huida caótica, fue una despedida pesada. Miles de hombres comenzaron a marchar hacia el sur con el corazón hundido, dejando atrás a quienes cubrirían su retirada. Los persas, con caballería y números, los habrían masacrado en campo abierto si todos hubieran partido a la vez. El sacrificio de unos pocos compraría el tiempo que Grecia necesitaba. Leónidas lo sabía y aceptó el precio sin vacilar. Cuando los aliados recogieron sus pertenencias, un grupo permaneció inmóvil. Los 300 espartanos no se movieron. Sus leyes sagradas prohibían la retirada ante el enemigo. Junto a ellos, 700 tespios, liderados por Demófilo, decidieron quedarse por voluntad propia. 400 tebanos también permanecieron, no por obligación, sino por la convicción de que alguien debía sostener la línea final. En ese instante, viejas rivalidades y desconfianzas se disolvieron. Frente a la muerte segura, todos eran iguales. La atmósfera cambió. Con la esperanza extinguida llegó una libertad aterradora. Los hombres se desprendieron del miedo al futuro porque ya no existía. Solo quedaba el presente y la decisión de cómo morir. Leónidas recordó la profecía del oráculo. O Esparta lloraría a un rey, o la ciudad sería destruida. Comprendió que él era la moneda exigida por los dioses. Aceptó su papel sin dramatismo, como había aceptado cada paso hacia el norte. Se volvió hacia sus hombres y, con una calma que helaba la sangre, pronunció la orden que selló su destino. Desayunaran bien. Aquella noche cenarían en el infierno. Mientras el polvo de la retirada aliada se asentaba en el valle, los que quedaban se preparaban para el último acto. Ya no lucharían para ganar. Lucharían para dejar una marca imposible de borrar. Cuando el sol comenzó a elevarse, el estrecho ya no era una posición defensiva. Leónidas cambió la naturaleza del combate. En lugar de esperar detrás del muro de escudos, ordenó avanzar hacia la parte más ancha del paso. Ya no buscaban contener al enemigo ni ganar tiempo con disciplina geométrica. Ahora solo existía un objetivo: matar a tantos persas como el cuerpo permitiera antes de caer. Al abandonar el cuello de botella, renunciaban a su ventaja táctica a cambio de libertad de movimiento. Era una decisión consciente y definitiva. El choque fue brutal. Sin la rigidez de la falange, la lucha se volvió íntima y salvaje. Las lanzas se astillaron bajo el impacto constante, y los hombres desenvainaron sus espadas cortas. Avanzaban sobre montones de cadáveres, resbalando en sangre y entrañas, impulsados por una furia que ignoraba el cansancio.
Los oficiales persas gritaban órdenes que nadie escuchaba. La marea se descomponía ante una violencia que no pedía permiso ni ofrecía tregua. En el centro de aquel caos, Leónidas luchaba como si el tiempo no existiera. Cada golpe abría espacio, cada avance arrancaba vidas. Su presencia mantenía unidos a los hombres que lo rodeaban. No combatían por una retirada posible ni por la promesa de victoria, sino por la lealtad absoluta a un rey que sangraba con ellos. Cuando finalmente una lanza o una flecha encontró un hueco en su armadura, el golpe no vino acompañado de un grito. Leónidas cayó como cae un árbol antiguo, en silencio, con un peso que sacudió a quienes lo vieron. La reacción fue inmediata. El grito que surgió de los griegos no fue de derrota, sino de rabia pura. Se lanzaron sobre el cuerpo de su rey caído, y la batalla se transformó en una lucha desesperada por protegerlo. Los persas intentaron arrastrarlo como trofeo, pero una y otra vez fueron rechazados. 4 cargas, 4 fracasos. Las espadas se rompían, los escudos se astillaban, y aún así los griegos seguían atacando con manos desnudas, con dientes, con todo lo que les quedaba. La técnica militar se disolvió en una regresión brutal. Los persas retrocedían ante hombres que seguían luchando incluso mutilados, incapaces de comprender esa negativa absoluta a morir en silencio. Pero el cerco se cerraba. Desde la retaguardia, los inmortales descendían por la montaña. El último espacio se agotaba. Los supervivientes cargaron el cuerpo destrozado de Leónidas y retrocedieron hacia una pequeña colina, formando un círculo irregular de escudos rotos y cuerpos exhaustos. Era el final del camino, rodeados por miles de enemigos. Los últimos defensores se agruparon en la pequeña colina como un último latido de resistencia. Sus cuerpos estaban cubiertos de heridas que habrían matado a cualquier otro hombre. Respiraban con dificultad, pero no había miedo en sus miradas. Habían cumplido su promesa. Habían hecho sangrar al rey Dios. Ahora solo quedaba decidir cómo terminar. Jerjes observaba desde la distancia con una mezcla de alivio y horror. Su ejército era inmenso, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso hacia aquel círculo de hombres cubiertos de sangre. El terror que irradiaban mantenía a raya a todo un imperio. Cansado de perder a los suyos, el rey dio la orden final. La infantería se retiró y el aire se llenó del sonido seco de miles de arcos tensándose al mismo tiempo. La muerte ya no vendría de frente, llegaría desde el cielo. Una nube negra de flechas cubrió el sol y cayó sobre la colina como una tormenta implacable. No hubo duelos ni gestos heroicos finales. Fue una ejecución fría, distante, industrial. Uno a uno, los últimos griegos cayeron sobre el cuerpo de su rey, formando una tumba humana. Cuando la última flecha se clavó y el polvo se asentó, no quedaba nadie en pie, solo silencio. Jerjes caminó entre montañas de cadáveres persas y comprendió algo terrible. Había perdido miles para derrotar a unos pocos cientos. Si todas las ciudades griegas luchaban así, su imperio no era invencible. En un acto de furia, ordenó mutilar el cuerpo de Leónidas, creyendo que así mataría la leyenda. Logró lo contrario. Aquel sacrificio compró tiempo, quebró el miedo y encendió la determinación de toda Grecia. La batalla había terminado en silencio, pero su eco jamás se apagaría. En ese paso estrecho nació un mito que enseñó al mundo que un imperio puede vencer, pero no siempre puede dominar.